Nuestro columnista invitado de hoy es Claudio Mardones. Noé Barral Grijera está enfermucha, se está recuperando. La semana que viene la vamos a tener de vuelta con nosotros. Claudio Mardones, ¿está en peligro el escrutinio de las PASO? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, gracias. Ha empezado a mostrar una serie de preocupaciones, especialmente para expertos, porque se trata de una experiencia nueva. Es la primera vez que se realiza un escrutinio provisorio de este tipo. Ante la falta de información, es muy importante explicar lo que está sucediendo en este momento con respecto al escrutinio provisorio, pero para eso tenemos que revisar un poco la historia y para eso vamos a compartir estas placas, señor director, por favor. Ahí está. Hay un tema central. El sistema electoral argentino tiene dos escrutinios. Uno que lo realiza el Poder Ejecutivo Nacional y él es el escrutinio provisorio que no tiene validez legal. Sí tiene validez para nosotros en el momento de la votación y del cierre de las urnas, especialmente porque hasta la finalización de ese día electoral estamos esperando todas las cifras y los números. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Hasta ahora funcionaba en donde en muchísimos casos se cerraba en cada escuela y las actas eran trasladadas por medio de camionetas del Correo Argentino, que es propiedad del Estado, y que los llevaba a los centros de cómputos. Eso generaba una demora y también generaba muchas sospechas con respecto a cómo iba a ser cargada la totalización de eso. ¿Eso qué implicó en este caso? Implicó llevar adelante e instalar 3.000 escáneres en 3.000 escuelas que iban a enviar esa información en lo más rápido posible hacia los centros de cómputos. Eso precisamente es una de las cuestiones que la justicia electoral ha planteado como una de las recomendaciones para poder mejorar lentamente la transmisión de los datos. Eso implicaba otra cuestión que era muy importante. La Cámara Nacional Electoral, que es el máximo fuero de la justicia electoral, planteó mejorar esa trazabilidad. Antes de la aplicación de los escáneres, lo que hacía era recomendar que cada una de las camionetas tuvieran GPS y que a partir de eso se empezara a aplicar este sistema de escáneres. Bien, parece una buena idea, dicho así. Absolutamente, porque había una necesidad importante para poder garantizar la provisión de los datos lo más rápido posible. Exacto, la celeridad y la credibilidad. Así es, así surgió este primer simulacro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que por primera vez en 20 años es realizado por una nueva empresa que ganó la licitación convocada por el Correo Argentino, que es Smartmatic, una empresa que ha estado 20 años trabajando en Venezuela, que tiene sede en California y que hoy en día su mayor accionista es un empresario británico. Tuvo problemas en Venezuela. Ha tenido, exactamente. Problemas de discusión de sus resultados en las elecciones más polémicas de Maduro. Así es. Y en este caso hay una serie de cuestiones vinculadas a la aplicación de técnicas electrónicas de votación que hasta ahora no han llegado, aunque hay que decir de que los planes originales de la reforma electoral que llevó adelante el gobierno de Cambiemos es precisamente tratar de implementar la boleta única electrónica. Ese era inicialmente el gran botín de este negocio. No se pudo realizar, pero Smartmatic ganó la licitación de dos cosas: la realización del escrutinio provisorio, en primer lugar, y por otra parte la transmisión de los datos, que eso implicaba provisión de escáneres y la transmisión de esa información. ¿Qué es lo que falló, Claudio, el sábado? Lo que falló en este momento fue la transmisión, porque en el momento del simulacro, cuando comenzó, empezó a pasar esto específicamente, que es un hallazgo del experto informático Javier Esmaldone, que fue uno de los pocos que advirtió que estaba pasando precisamente este problema. Perdón, se ve borroso, Claudio. Es una foto, ni siquiera es una captura de pantalla, es una foto de celular. Exactamente, porque dependía, sí, porque eso habla de otro elemento que es central y determinante, que hasta este momento lo que implicó la movilización de 3.000 directores de escuela, todos convocados con muy poco tiempo de anticipación, cuando se pusieron a trabajar para hacer este simulacro, primero ni el Correo Argentino, ni la empresa, ni la Dirección Nacional Electoral, ni la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Interior informaron de que se estaba llevando adelante una prueba de alcance nacional que implicaba el involucramiento de buena parte de la estructura que iba a funcionar luego con el escrutinio. Increíble. Eso fue lo que precisamente sucedió. ¿Cuándo fue el momento crítico? El momento crítico fue cerca de las 10:30 de la mañana, cuando ya todos los directores habían comenzado a cargar las actas de votación y empezaron a cargarlas. Obviamente quedó
al descubierto de que todo dependía de una conexión que nunca funcionó, las respuestas oficiales empezaron a surgir recién el sábado después de las 6 de la tarde, cuando además de la advertencia de los expertos, son los propios directores de las escuelas que empezaron a contar, en medio del secretismo del simulacro, su preocupación precisamente porque no había funcionado absolutamente nada. Así también supimos que no era solamente este el primer simulacro, sino que también se había llevado adelante otro con total secretismo, en donde además tampoco se supo concretamente cómo funcionó, pero por lo que hemos podido saber tampoco funcionó bien. ¿En serio me decís? Así es. 2 simulacros, los 2 fallaron y las elecciones son en 40 días. Así es, y ahora entramos en el tramo más caliente, que el contrato de la licitación que ganó Smartmatic plantea un último simulacro previsto para el 20 de julio, en donde ahí van a venir todos los apoderados de los partidos políticos. Esto implica una situación sumamente complicada porque se va a realizar la prueba total 20 días antes de la realización de las PASO, con el mecanismo que después se va a utilizar para PASO, primera vuelta y eventual segunda vuelta. Eso implica una situación sumamente compleja que, si bien los expertos han sido muy cuidadosos y puntillosos en explicar y detallar de que no hay una situación de sospecha de fraude, sí hay un tema con la manipulación de la información. Claudio Mardones, con el simulacro que pasó el sábado, realmente preocupante, ¿eh? No es que nadie está agitando acá ni el fantasma del fraude, ni de la ilegitimidad de las elecciones, simplemente que hay un grado de improvisación bastante preocupante y una opacidad también en esto que llama la atención. Y con un tema central que tiene que ver con la comunicación. En una situación de un escrutinio provisorio, si hay un retraso en la transmisión de la información, el nivel de estrés en ese momento, en un momento en donde gran parte de la población va a estar pendiente con respecto al resultado, puede generar situaciones muy complejas de mucha sospecha sobre, primero, quién fue el ganador, en cuánto tiempo se demora eso, y para eso un dato importante de la falla del simulacro. Oficialmente, el correo argentino sostiene de que en 4 horas y media se enviaron 81.000 telegramas. Nunca explicaron dónde funcionó y dónde no. A eso los expertos agregaron un dato que también es determinante, que realmente se transmitió solamente el 15% de esos 81.000 telegramas. Eso implicaría que en un escenario de escrutinio los datos se sabrían no más temprano, sino mucho más tarde. A las 4 de la mañana. Así es. Claudio Mardones, gracias por esta información. Muchísimas gracias. Les prometí contarles quién es David Lipton. No es el fundador de los saquitos de té, no es el hombre que le pone el color amarillo al té de las 5. David Lipton es un tipo muy interesante, tiene una vida de película, pero antes, algo de lo que dejó la misión del fondo que estuvo la semana pasada acá en la Argentina, reunida con el candidato opositor que concita la mayor parte de las adhesiones, que es Alberto Fernández, y también con Roberto Lavagna, el otro candidato opositor al cual quiso ver específicamente Alejandro Werner. Este hombre que ven aquí a mis espaldas, Alejandro Werner, es otro tipo también con una vida de película, es argentino de nacimiento, mexicano por adopción porque su padre, que se lo llevó de la zona sur a México en la época del exilio, era un hombre de izquierdas, un hombre que fue perseguido por la dictadura y él terminó, fíjense, siendo el director para América del Fondo Monetario Internacional. Lo es en representación de México, no de Argentina, en representación de México. Werner vino la semana pasada a la Argentina y buscaba algo que ningún diario te contó. Esto es información exclusiva. Werner buscaba en la Argentina un compromiso escrito de Alberto Fernández y de Roberto Lavagna de que el próximo gobierno iba a mantener la hoja de ruta de reformas del Fondo Monetario Internacional. Se fue con las manos vacías. Ni uno ni el otro aceptaron ese compromiso escrito. Cada uno sacó su comunicado de prensa, el de Alberto Fernández, donde detalló todas las cosas que le dijo de lo mal que había funcionado el acuerdo durante este año con el fondo. Acaba de cumplirse un año, el 20 de junio, justamente de la formalización de ese acuerdo. Y Roberto Lavagna le dijo, necesitamos renegociarlo sí o sí. O sea que no se llevó la delegación del fondo lo que vino a buscar a Buenos Aires. Y esta información se la elevó a Christine Lagarde, la directora gerente hasta hoy del Fondo Monetario Internacional. Hoy renuncia Lagarde, no por esto, no nos sintamos el ombligo del mundo. Hoy Lagarde renuncia a su puesto en el Fondo Monetario para asumir en octubre, a fines de octubre, como presidenta del Banco Central Europeo.
Macri, por supuesto, pierde una aliada que lo mantuvo con vida y mantuvo su gobierno con vida hasta ahora, que es la garante de este veranito cambiario en el cual el dólar se mantiene ahí, por debajo de los 44 pesos. ¿Se le puede complicar a Macri el financiamiento? Lo más probable es que no, porque depende de otro hombre fuerte, que es Donald Trump. Donald Trump tiene la mayoría de los votos en el directorio y es quien forzó justamente al reemplazante de Christine Lagarde a ser un poco más blando con la Argentina. David Lipton era el duro, el halcón, el que decía: Argentina no puede quemar los dólares del fondo en proteger la cotización de su moneda. Tiene que dejar que flote. Aunque valga 100 pesos, aunque valga 80 pesos el dólar, los dólares que le estamos prestando nosotros a Argentina no son para que se lo compren los argentinos ricos y se lo lleven afuera del país. Esto es lo que decía David Lipton y, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Hombre poderosísimo, ahí está, junto con el equipo económico, junto con Christine Lagarde y junto con Guido Sandleris. Este es David Lipton, el nuevo jefe del Fondo Monetario Internacional, de manera interina. Ahora, Lipton tiene una historia. Escuchá esta historia. Empezó Lipton a trabajar, sus primeros palotes después de graduarse en Harvard fueron en el Fondo Monetario. Fue pinche en el Fondo Monetario, fue staffer, fue miembro del staff del Fondo Monetario, como los pequeños burócratas que vienen en las misiones junto con los jefes a Buenos Aires. Empezó a trabajar ahí, después se fue a trabajar al Departamento del Tesoro, y en 1989, cuando cae el muro de Berlín, a Lipton le encomiendan una noche una misión secreta. Se fue a Varsovia, a Polonia, a hacerle el plan económico a Lech Walesa. ¿Se acuerdan de Lech Walesa? El presidente polaco que vino después de la caída del muro de Berlín, el hombre que, con el respaldo del Papa, de Karol Wojtyla, del Papa Juan Pablo II, derrotó al comunismo en Polonia. Bueno, ese hombre contó con una ayuda casi inadvertida en ese momento, la ayuda de Washington. Le pidió a Washington que le arme el plan económico. ¿Quién fue a hacerle el plan económico? David Lipton. Estuvo 3 días con sus noches armándole el plan económico a Lech Walesa, a Solidaridad, cuando era muy joven, en 1989. Tuvo otro gran bautismo de fuego, este halcón que queda al mando del Fondo Monetario, que fue en 1997. En 1997, plena crisis asiática, Lipton desembarca en Seúl, en Corea. Y desembarca en Corea para convencer a los coreanos de que acepten la receta del Fondo Monetario Internacional. Cuando los coreanos lo ven, no lo conocían, participa de las reuniones con los más altos funcionarios, presidentes, ministros de Economía, se queda a dormir en uno de los hoteles importantes de Seúl y le montan una guardia en la puerta de su habitación, una guardia periodística, para conocerle la cara. La cara de Lipton aparece en la tapa de todos los diarios polacos y lo pasa a conocer toda Polonia. Entonces, claro, lo perseguían los fotógrafos, los reporteros gráficos, los paparazzi, para retratar al hombre que estaba cambiando su país, aterrizado recién de Estados Unidos. ¿Qué hizo Lipton? Un verdadero marín de las finanzas. Se registró con un nombre falso en otra habitación de otro hotel y le siguió armando el plan económico al gobierno de Corea. Lipton no es un republicano, no tiene una línea directa con Donald Trump, pero sí es el hombre con el cual Macri va a tener que tratar hasta el final de este gobierno. Si es reelecto, probablemente tenga que tratar con el reemplazante definitivo que le elijan a Lipton. Se sabe que siempre tiene que ser un europeo el que dirija el Fondo Monetario, porque hay una regla tácita fijada en la posguerra, según la cual un europeo dirige el fondo y un norteamericano dirige el Banco Mundial. El segundo de cada una de las instituciones lo elige el otro. Bueno, David Lipton es un verdadero halcón del Partido Demócrata, del establishment político estadounidense. Estas dos aventuras que les acabo de contar, la de Lech Walesa y la de Seúl, lo pintan como lo que es, un comando a la hora de garantizar la aplicación de las políticas del Fondo Monetario o del Tesoro de los Estados Unidos, que más o menos son lo mismo. Pero, ¿por qué Christine Lagarde deja el puesto en el Fondo Monetario para ir a presidir el Banco Central Europeo? Bueno,
Primero, el presidente del Banco Central Europeo es mucho más poderoso que el director gerente del Fondo Monetario Internacional. El director gerente del Fondo Monetario tiene poder sobre países chocados, como el nuestro, como Pakistán, como Ucrania, como Ecuador. Bueno, tenía potestad sobre Grecia y sobre Portugal hasta fines del año pasado, cuando terminaron de pagarle la deuda, justamente para sacárselos de encima. El presidente del Banco Central Europeo fija una tasa de interés de referencia que es la segunda más importante después de la Reserva Federal. Ahora, la pregunta, Christine Lagarde lo deja a Macri en banda, lo deja a Macri sin esa interlocución privilegiada que tenía por esa relación personal que cimentaron en este último año, en estos 12 meses. Ahora, Lagarde se va al Banco Central Europeo como última escala, ¿o quiere ser presidenta de Francia y reemplazarlo a Emmanuel Macron? Bueno, lo más probable es esto último. Y en las aguas agitadas de la política europea nunca se sabe a dónde puede terminar. Lo importante es que la institución que sostiene a Macri financieramente ahora está en manos de otra persona. Los intereses que conducen el fondo siguen siendo los mismos. Pero el timonel es un duro de toda dureza. Ese es el perfil de David Lipton. ¿Se nos acabó el programa? Sí, gracias a todos los que nos acompañaron con La Letra Chica, nuestro tema de discusión esta noche en las redes sociales para hablar del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Gracias por todos los comentarios sobre el debate entre de Mendiguren y Kaufmann. Lo vamos a repetir seguramente. Y la semana que viene nos vamos a meter en el tema de la tarifa social que hoy nos quedó afuera. Se quedan ya con No te duermas, con Roberto Funes Ugarte. Nosotros nos vemos el martes que viene, acá, a las 23, en C5N.